Gracias por quedarse con nosotros. Como les decíamos recién antes de la pausa, un tema fundamental, el eje de cualquier sociedad tiene que ver con la justicia. Bueno, Julio Cloppenburg se enfocó precisamente en este tema junto a Facundo Pérez Lloveras, abogado, uno de los más reconocidos penalistas de nuestro medio, docente de la Universidad Católica, y también con Jaime Díaz Gavié, juez del Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba, para hablar de las leyes de impunidad, este tema que en Argentina entendemos por dos leyes y una serie de indultos del expresidente Menem, en donde de alguna manera se minimizaban o se impedía el juzgamiento o la falta de ejecución de la condena de aquellas personas juzgadas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Vamos a compartir del archivo de Canal 10 un repaso, un resumen de lo que fue el juicio en tiempos del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín a las juntas militares. El 22 de abril de 1985, con el informe de la CONADEP en su poder, el gobierno de Alfonsín inicia el juicio a los excomandantes de las juntas militares. Pese a los más de 800 testimonios que prueban los secuestros, las torturas y las desapariciones, ninguno de los exmiembros de las juntas admiten sus responsabilidades ni aceptan la justicia civil como capaz de juzgar su actuación. Terminada la audiencia pública, el 18 de septiembre de 1985, el fiscal Julio César Estracera realiza su alegato final, pronunciando una frase histórica. Señores jueces, nunca más. En diciembre de 1985, el Tribunal Federal presidido por León Arlanián procede a dictar la sentencia. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Así se hacía justicia en tiempos del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Había asumido cuando retornó la democracia en el año 83, el propio Alfonsín, este compromiso de llevar adelante el juicio contra los dictadores y también contra los genocidas. Ahora, doctor Pérez Lloveras, cuando usted tiene que explicar qué significa la impunidad en la carrera de Derecho, ¿cómo lo definimos? Bueno, la impunidad es la no acción de la justicia en respuesta a leyes vigentes que ordenan sancionar hechos que lesionan bienes jurídicos de todos los ciudadanos. Cuando se aborda un estado de impunidad, lo que se hace es lesionar a toda la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque las leyes, bueno, los doctrinarios del derecho penal refieren que el fin de la sanción tiene dos finalidades. Por un lado, evitar un fin particular, que es evitar que ese sujeto vuelva a delinquir. Y por el otro lado, un fin más comunitario, es un mensaje al resto de la sociedad para que ninguno de sus habitantes se atreva a delinquir, a infringir la norma. Cuando se incurre en un estado de impunidad, el mensaje que se le lleva a la sociedad es que cualquiera de los ciudadanos puede delinquir, total, el peso de la ley no va a recaer sobre ninguno de ellos y se llega obviamente a la anarquía o a estados peores como hemos pasado en la historia argentina. Claro, el problema está en que en esta oportunidad nosotros veíamos que se hacía justicia en yo creo que usted era muy pequeño en el momento en que todo esto pasaba, ¿no? ¿En qué año nació, doctor? Yo nací en el 74, fin claro. del 74. Era muy chico cuando observaba todo esto, pero después lo pudo estudiar en la universidad. Ahora, el problema es cuando el Estado también empieza a condicionar algunas leyes que persiguen esa impunidad, como por ejemplo fue el tema de la obediencia debida y el punto final. Sí, bueno, el proceso democrático argentino, después del 83, también tuvo sus déficits, tuvo momentos buenos, como vos dijiste, Julio. Alfonsín empezó con mucha energía y con toda la intención de hacer justicia sobre esa época oscura
de la sociedad argentina, y después, según narran las crónicas periodísticas y nos cuentan los historiadores, un poco decayó esa intención, se ve que sometió a presiones, y ahí empezó un sistema, o se propugnó un sistema legal tendiente a evitar los juzgamientos de los hechos acontecidos durante la última dictadura militar. Bien, vamos a repasar en la historia cómo el doctor Alfonsín anunciaba el punto final, que al igual que con la obediencia debida, curiosamente, pasaron por el Congreso. Es decir, todo el poder político de la República Argentina tuvo que darse respuesta en su momento por la presión de los carapintadas o por la presión de aquellos militares que no querían ser enjuiciados. Vamos a ver de qué manera lo anunciaba. Estamos enviando al Congreso de la Nación un proyecto de ley que contempla un plazo de extinción de la acción penal que permita en el menor tiempo razonable liberar de sospechas a quienes a más de 3 años de iniciadas las investigaciones no hayan sido considerados formalmente sospechosos por los jueces, poner un plazo que luego de todo el tiempo transcurrido evite que continúen indefinidamente pesando sobre miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad una suerte de sospecha interminable. El 24 de diciembre de 1986 se sancionó la ley de punto final. Esta ley establece que las causas se deben apurar y que, en caso de que en el plazo de 30 y 60 días no se encuentren pruebas para procesar a los demás militares, la acción penal prescribe. Desde el punto de vista del derecho, doctor Pérez Lloveras, ¿cómo se observa esto? Es decir, era un proceso de prescripción. Podríamos decir que técnicamente, según lo que dijo el doctor Alfonsín en su discurso, era técnicamente la extinción de la acción penal. La extinción de la acción penal es la imposibilidad por parte del Poder Judicial de perseguir, procesar y condenar a las personas que cometieron determinados delitos. La prescripción es una forma de extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo, pero acá fue una ley especial que determinó la imposibilidad de perseguir extinguiendo la acción penal que hubiese permitido a los jueces investigarlos y a posteriori, si encontraran las pruebas necesarias, condenarlos. El asunto es que había una cuestión muy fuerte. Más allá de la presión política de los militares contra el gobierno de Alfonsín, también los tribunales se dividían entre quienes estaban muy de acuerdo en llevar adelante la persecución de estos delitos o crímenes de lesa humanidad y algunos juzgados que no avanzaban demasiado en todo esto. Usted no lo ha vivido, doctor, pero es una cuestión que se comentaba precisamente en esa época. De todas maneras, les daba esto a los militares en cierta forma un poco de holgura para aquellas causas que tenían pendientes, ¿no? O denuncias en su contra. Exactamente, lo que decís vos recién respecto de la actividad de los distintos tribunales, hasta el momento de la sanción de la propuesta que hace el doctor Alfonsín, de este proyecto de ley del punto final, digamos, recién se habían nada más que juzgado, se habían llevado a cabo 2 juicios de los hechos acontecidos en la dictadura militar. Uno de ellos es el juicio a las juntas militares y el otro de ellos había sido por un tribunal de La Plata, donde se condenó a Camps y a Checolars, entre otros, miembros de la policía bonaerense. Es decir, con lo que usted está diciendo, doctor, estaba como muy garantizada hasta ese momento la impunidad, salvo estos 2 juicios. Salvo estos 2 juicios, pero la tendencia era que se podía seguir investigando porque no había ningún impedimento legal y solamente dependía de la voluntad de la justicia. Seguramente los militares deben haber reclamado un reaseguro para evitar que estos juicios avancen o para que surgieran nuevas investigaciones. Y específicamente esta ley de punto final lo que establece, como bien dice la reseña que ustedes pusieron al aire, establece un plazo
de 30 días, que en realidad por la feria judicial se extendió a 60 días, para que se lleven adelante nuevos procesamientos. Es decir, que las personas que hasta el momento de cumplido ese plazo no fueran procesadas e imputadas sobre hechos cometidos durante la dictadura militar, no iban a poder ser juzgadas nunca más, porque se extinguía, como dije recién, la posibilidad de perseguirlos penalmente. Y esto terminó en definitiva siendo un reaseguro, pero este reaseguro tuvo una pequeña falla de cálculo, según mi apreciación, y es que durante estos 60 días los fiscales federales trabajaron a destajo y lograron imputar a 500 individuos más por hechos cometidos por la dictadura militar, lo cual trajo nuevos revuelos y caldeó los ánimos seguramente de las fuerzas militares, y a posterior surgió una nueva ley que es la de la obediencia de vida. Exactamente, y es lo que vamos a ver ahora. El anuncio que se realizaba en ese momento para que una nueva ley, la obediencia de vida, en este caso crímenes de lesa humanidad que por venir de mandatos y órdenes de superiores quedaban impunes. Bueno, esa más o menos era la teoría, ya lo va a comentar el doctor Pérez Lloveras, pero antes lo recordamos desde el archivo. El resultado del juicio a las juntas aviva la tensión en el sector castrense. A pesar de la sanción de la ley de punto final, que pone una fecha tope para iniciar nuevos juicios contra los responsables de la represión, la crisis militar no se descomprime y al llegar Semana Santa de 1987, termina por estallar. Las exigencias del grupo rebelde bautizado popularmente como los Carapintadas son claras: destitución del jefe del ejército y sobreseimiento de todos los oficiales intermedios involucrados en la represión. Ahora la democracia fuerte nos permite la pacificación. Es en estas condiciones que enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. 2 meses después del levantamiento Carapintada, se sanciona la ley de obediencia debida, que exime de acción penal a todos aquellos que, obedeciendo órdenes de sus superiores, hayan cometido crímenes durante la dictadura. Bueno, y lo llamativo, doctor Pérez Lloveras, que tanto punto final como obediencia debida pasaron por el Congreso de la Nación y tuvieron una sanción que, bueno, generó muchísima resistencia en la sociedad, pero fueron leyes aprobadas por los representantes del pueblo. Así es, ambas fueron leyes aprobadas, o sea, leyes constitucionales, y por lo tanto de obligatorio cumplimiento. Y a partir de eso cesaron las persecuciones judiciales en contra de todo sujeto sospechado de haber cometido un crimen durante la dictadura militar, lo cual obviamente imposibilitó a que los jueces pudieran explicando qué implica esta obediencia debida o esta ley de obediencia debida, impidió a los jueces sancionar a todos los personas que tuvieran grado inferior a comandante sobre hechos cometidos durante la dictadura militar en contra de civiles, obviamente. Esta ley tuvo leyendo las crónicas del momento, tuvo una salvedad de último momento por iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo, donde se exceptuó de esto de la obediencia debida, de la imposibilidad de juzgamiento por crímenes que no tuvieran específicamente que ver con crímenes de Estado, para decirlo de alguna forma, como es el tema de la apropiación de menores o la supresión de identidad, y también la apropiación de bienes de personas por parte de miembros de las fuerzas militares. Cada viernes a partir de las 21 nos encontramos con ustedes nuevamente para cerrar una semana de este ciclo de 40D y hacer un breve resumen de lo más destacado en cada una de las entrevistas que les presentamos en cada noche a partir de las 21. Hacemos la pausa y ya regresamos.